Saludos y bienvenidos a ENI con más, un breve informativo, siempre con la verdad. Inicio esta nueva edición en Haití, donde hoy el cuerpo del presidente asesinado Jovenel Moïse fue velado en la finca de su familia en su pueblo natal. Fue un funeral privado, realizado bajo fuertes medidas de seguridad tras una serie de protestas y temores de volatilidad política en la nación caribeña. Su viuda, Martine Moïse, llegó al lugar entre gritos de justicia y luego subió directamente al féretro, que estaba en un escenario cubierto con una bandera haitiana y la bandera presidencial. Una vez allí, siempre en silencio, con el brazo derecho vendado, posó su brazo izquierdo sobre el ataúd y se lo llevó al corazón. Sus ojos se llenaron de lágrimas cuando se le acercaron sus 3 hijos, antes de que comenzara la misa católica en honor a Moïse. Al comenzar la ceremonia, cientos de manifestantes chocaron con la policía frente a la residencia particular. Allí se escucharon disparos. Cuando llegó el jefe de la Policía Nacional, Leon Charles, se escucharon gritos de asesino y un partidario de Moïse amenazó a Charles. Le pidió que se fuera o que lo agarrarían después del servicio fúnebre. El nuevo primer ministro, Ariel Henry, quien asumió el mando del poder con el apoyo de diplomáticos claves internacionales, fue recibido en la ceremonia con cánticos de justicia para Jovenel. De esa manera paso a la pandemia de los feminicidios. Como he mencionado antes, no estamos ni atacando ni defendiendo a nadie. Simplemente estamos analizando lo que pudo haber ocurrido en uno de los casos más connotados de feminicidios en Puerto Rico, el caso de Keishla Rodríguez Ortiz, la joven embarazada de 27 años de edad, quien según las autoridades fue brutalmente asesinada por el boxeador Félix Verdejo Sánchez y un presunto cómplice quien lo delató a las autoridades federales. Verdejo, quien tiene 27 años de edad, fue instruido de cargos criminales federales y de ser hallado culpable, sería condenado a cadena perpetua o la pena de muerte. Pero Verdejo no sería el único boxeador que ha visto truncada su carrera por un hecho similar. A lo largo de la historia, el boxeo ha estado inmerso en este tipo de escándalos. Uno de los casos más sonados fue el del venezolano Edwin Valero, quien se suicidó tras ser arrestado por el asesinato de su esposa en 2010. Y recientemente, un periódico mexicano reveló el arresto de José Ángel Nápoles, un boxeador de 30 años y nieto del también pugilista José Ángel Mantequilla Nápoles, por la muerte de su pareja. Varios abogados piensan que la defensa de Verdejo podría resaltar los problemas que un boxeador puede desarrollar debido a la cantidad de golpes que recibe, pero para que me explique si esto realmente puede influenciar en un brutal ataque, contacté a una neuróloga, a la doctora Casilda Balmaceda. Muchísimas gracias a la doctora Casilda Balmaceda, neuróloga desde Nueva York, pero colaborándonos desde Islandia. Doctora, gracias por su tiempo. Gracias, Jenny. Encantada de estar contigo esta noche. Un placer. Doctora, hemos visto varios casos de violencia doméstica, actos de feminicidios en jugadores de ligas deportivas profesionales. ¿Qué me puede explicar usted sobre la ola de violencia de género en muchos boxeadores? Sí, es un gran síndrome que ha sido reconocido finalmente en los últimos años. Este síndrome data mucho anteriormente y se ha visto con gran frecuencia en aquellas personas que han tenido trauma en la cabeza. Por ejemplo, jugadores de fútbol americano, personas que hacen esquí, también boxeadores. Es un síndrome bastante importante, se llama la demencia pugilística. Ahora se llama CTE o encefalopatía crónica postraumática. ¿Y cuál es la causa entonces de esta enfermedad? Específicamente son los golpes que reciben los boxeadores o los jugadores de ciertos deportes. Sí, la demencia pugilística fue reconocida en 1928. De hecho, pacientes, por ejemplo, como Muhammad Ali, tenían demencia pugilística. Fue inicialmente descrita en los boxeadores, pero le puede ocurrir, como te dije, en personas que han tenido trauma en la cabeza. Lo importante es que este síndrome, número uno, puede ocurrir con momentos de trauma en la cabeza, aunque sean muy insignificantes, aunque ocurran, por ejemplo, en adolescentes que están jugando fútbol,
y que no se desmayen después del trauma. A través de los años, ese trauma en la cabeza se desarrolla en una demencia que constituye problemas de aprendizaje, problemas cognitivos, número 2, problemas de emotivos. Se ve mucha depresión, por ejemplo, en los pacientes con demencia pugilística. Número 3, problemas de impulsividad y comportamiento. Esos pacientes pueden tener mucha impulsividad, cometer ciertos comportamientos muy, muy serios. Y número 4, se pueden ver problemas de Parkinson, por ejemplo, como lo tuvo el difunto Muhammad Ali. Pero ¿se podría prevenir esto o evitar que llegue quizás a un punto en el que la persona pueda cometer un acto tan violento? Sí, lo importante es reconocer esto como un síndrome existente en la neurología y en la neurología deportiva, que es una nueva rama de la neurología. Es importante darse cuenta de que el síndrome es prevenible. Por ejemplo, a pequeños traumas a la cabeza en deportistas, en los muchachos jóvenes que están participando, por ejemplo, en el fútbol americano, deben ser documentados porque mientras más ocurren, más son los chances, la probabilidad de que ese muchacho, esa muchacha desarrolle demencia pugilística o encefalopatía postraumática. También es importante saber que es un síndrome que tiene su genética. Hay ciertos cambios genéticos en el que pueden predisponer a que estos deportistas desarrollen esta demencia. ¿Y hay posibilidades de poderse determinar a través de síntomas? ¿Es esta una enfermedad sintomática? Al principio no desarrolla síntomas, ¿verdad? Puede ocurrir por 20, 30 años sin tener síntomas. Luego los pacientes, los deportistas empiezan a desarrollar problemas de depresión. Número 2, problemas de memoria. Número 3, problemas de impulsividad, comportamiento. Y número 4, problemas de movimiento. Pueden parecerse al Parkinson's, y el síndrome de demencia pugilística también se puede parecer mucho al Alzheimer's. De hecho, que este síndrome tiene proteínas en el cerebro que son las mismas proteínas que se ven en pacientes de Alzheimer's. Es una enfermedad progresiva. Y usted me dice que empiezan desde la secundaria. Sí. Se ha determinado que la demencia pugilística tiene como factor de riesgo muchos pequeños mini traumas a la cabeza que se pueden ver en contusiones en muchachos de adolescencia que practican deportes en los cuales hay trauma a la cabeza. Por ejemplo, el boxeo, el fútbol americano, algunos jinetes también tienen pequeños traumas en la cabeza. ¿Y qué le diría usted a los deportistas, especialmente a los boxeadores, en cuanto a su salud y tener esto en consideración? Sí, es importante que se documente en los deportistas, sobre todo los boxeadores, que se documente exactamente cuántas veces se han desmayado. Por ejemplo, a cualquier boxeador que desarrolle problemas de comportamiento, problemas de memoria, problemas de temblores, por ejemplo, como Parkinson, etcétera, que se lo dejen saber, ¿verdad? A su familia, etcétera, porque esta demencia debe ser tratada, sobre todo los problemas del comportamiento que hemos visto ya en muchos boxeadores a través de la historia. Eso puede ser bastante prevenible si esa demencia pugilística hubiera sido detectada tempranamente. Y es importante resaltar, doctora, que tampoco estamos defendiendo ni acusando al boxeador Félix Verdejo. Estamos simplemente analizando las posibles teorías de la defensa, lo que la defensa podría quizás tratar de atribuirle las acciones del boxeador, si es cierto que cometió ese delito, ¿no? Correcto. Esa demencia pugilística, Denis, se conoce como un síndrome ya bien establecido. De hecho, hay cambios neuropatológicos en el cerebro de boxeadores. También existe un estudio en los Estados Unidos, que ha sido publicado por el New York Times anteriormente, en los cuales muchos futbolistas de la NFL americana han donado su cerebro y se han hecho estudios post-mortem en los cuales se ha determinado que estos boxeadores, estos futbolistas, tienen cambios patológicos en el área frontal, que controla el comportamiento, el área temporal que controla la memoria, y la sustancia nigra, que es la sustancia del área del cerebro que controla el comportamiento. O sea que no es un síndrome que estemos inventando para defender a ningún boxeador, pero estamos reconociendo a nivel neuropatológico y neurológico que es un síndrome clásico que tiene su explicación patofisiológica. Perfecto, doctora Balmaceda, muchísimas gracias por colaborarnos a ENI con más, de nuevo desde Islandia. Le agradezco muchísimo su colaboración. Siempre bien, encantada de estar contigo. Chao.
Y bueno, pues como he informado antes, la próxima audiencia judicial en el caso de Verdejo está pautada para el próximo 27 de septiembre y se espera que ese día el Departamento de Justicia anuncie si pedirá o no la pena de muerte para el boxeador y su presunto cómplice. De esa manera termino esta edición de ENI con Más, agradeciéndole su tiempo y su confianza, invitándolo a que me siga en todas las redes sociales y a que se suscriba a este canal en YouTube. Y una vez que lo haga, asegúrese de darle clic al icono de la campanita para que pueda recibir las notificaciones de todos mis videos. Deseándoles a todos muy buen fin de semana. Más noticias. El lunes los espera ENI con Más.